Bueno, voy a presentar al invitado de hoy. Él es Roberto Cipriano, él es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria y que, bueno, lo hemos traído para hablar de distintos temas. Pero ya que está, Roberto, bueno, bienvenido, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Universidad. Y para los oyentes, en forma sintética, ¿qué es la Comisión Provincial por la Memoria? Es un organismo público, autónomo, es un organismo que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Está creado hace 25 años en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en estos 25 años ha desarrollado múltiples programas vinculados con temas de memoria. La comisión nace cuando se descubren los archivos de inteligencia de la policía bonaerense, de la DIPBA, los archivos secretos del espionaje político, social de la policía desde la década del 50, bueno, hasta 1998, que es cuando efectivamente esto sale a la luz en la intervención que se hizo de la policía bonaerense. Entonces le sacan esos archivos a la policía bonaerense, hay una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el marco de los juicios por la verdad, y se le entrega a la comisión para custodia, la digitalización de esos fondos, para ponerla a disposición del público y por supuesto también para, pues son documentos de prueba para todos los juicios de lesa humanidad, ¿no? O sea, el 70% de los juicios de lesa humanidad de la Argentina tienen prueba documental de ese archivo, el 100% de los juicios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí nace la comisión, con ese hallazgo de esos documentos secretos del espionaje policial. Y bueno, y a partir de eso, una serie de iniciativas que pone en marcha la comisión. Quiere decir que hay una relación directa entre archivística y memoria, ¿no? Directa, claro, en este el registro que tenía la provincia de Buenos Aires de las tremendas cosas que sucedieron, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Estaban catalogadas, registradas, digamos, públicamente. La persecución de todo aquello que fuera visto como el enemigo de la sociedad en distintos momentos históricos, ¿no? Hay un lema de doctrina de la DIPBA que usaban para la formación de los propios agentes, que lo tenemos ahí en la muestra, cuando uno ingresa a la comisión, porque la comisión está en el mismo edificio donde funcionaba la Dirección de Inteligencia, que es, hay que espiarlos a todos, incluso a los buenos, para saber quiénes son cuando dejan de serlo, ¿no? Entonces, bueno, vos ves, hay momentos en que se ponía el ojo sobre los peronistas, sobre los comunistas, sobre los terroristas, sobre las diversidades, ya con el regreso a la democracia, bueno, todo lo que se consideraba peligroso, o se suponía que podía ser peligroso, era perseguido, pero después tenías en cada pueblo de la provincia alguna agente de la DIPBA que pasaba información. Calculá que trabajaban más de 1000 policías desparramados por todo el territorio, directamente enviando información a la central, 300 agentes que trabajaban acá. Entonces tenés asambleas de la cooperadora de la escuela del pueblo chiquito del sur de la provincia, donde había un agente que mandaba un informe, ¿no? Claro. Ahora después vamos a abordar este monitoreo que vienen haciendo ustedes. Pero va mi pregunta a eso, o sea, ustedes es la Comisión Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora hay una legislación que regula a otras provincias, ¿cómo es? No, esta es una ley, la propia legislatura provincial, con 2 leyes de creación, da inicio al trabajo que venimos haciendo hace 25 años. Después hubo algunas experiencias similares en la provincia de Chaco, en la de Córdoba, hay otras, en Mendoza hay como otras comisiones por la memoria, pero cada una es autónoma, no hay una legislación nacional que contemple esto, digamos, ¿no? Más allá de eso, después la CPM ha tomado, además del rol de memoria directo, digamos, en términos, digamos, casi de historiografía, pongámosle, o de análisis, ha tomado un rol en cuanto a la prevención de la tortura dentro de un marco, ahí sí, nacional, ¿no? Que son los mecanismos locales de prevención de la tortura que tenemos en Provincia de Buenos Aires. Y ahí es otro tipo de rol el que manejan ustedes. Claro, allá por cuando se crea la comisión, estamos hablando del 99, 2000, se crea también un programa que es Jóvenes y Memoria, que es un programa que es muy conocido porque trabaja con pibes en edad de escuela secundaria, no solo de escuelas, sino organizaciones sociales, que es un programa que justamente lo que propone a los pibes es investigar sobre temas de memoria y derechos humanos de su comunidad, de su barrio. Los pibes laburan todo el año y arman una producción para presentar esa investigación. Se hace todos los años, bueno, no sabemos este año, pero todos los años, hace 24 ediciones, vamos ya. Los pibes van a Chapalmalal, donde están 3 días y socializan su trabajo y presencian los trabajos de otros, discuten, intercambian, debaten. Eso nace también ahí con la fundación de la comisión para trabajar con las cuestiones de memoria con las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Así como hacer lugar
a las nuevas generaciones en esa interpelación del pasado, pero también del presente. Jóvenes en Memoria también aborda temas de las violaciones de derechos humanos hoy, que los pibes traen, porque los pibes eligen el tema de investigación. Y en aquella época nace también, por un lado, el Museo de Arte y Memoria, que es el MAM, que está acá frente al Teatro Argentino, ahí en 951-53, y como vos preguntabas bien, el Comité contra la Tortura, que se inicia como un programa de monitoreo, control de lugares de detención, y bueno, y que después es bastante pionero en la Argentina, porque todavía en esa época a nivel internacional no existía el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que es un pacto internacional que los países que firman se comprometen a organizar organismos de control de la tortura en lugares de detención. Esto se crea muchos años después en Argentina, se aprueba ese protocolo, se crea un Comité Nacional de Prevención de la Tortura, estamos hablando del 2019, y cada provincia tiene la obligación de designar un mecanismo de prevención de la tortura, que es un organismo también público, provincial, y entonces a nosotros, a la Comisión por la Memoria, se la designa como ese mecanismo provincial o local de prevención de la tortura. Bueno, lo que hacemos es monitorear todo el tiempo cárceles, comisarías, centros de jóvenes, neuropsiquiátricos, y también el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Roberto, y a raíz de eso, para pensarlo en estos tiempos, la Comisión Provincial de la Memoria tuvo varias acciones importantes respecto a lugares de detención, a lugares de tortura en organismos oficiales, acá en Ensenada recientemente. Exactamente, sí. Y hablabas también de aquellos alojamientos, hospitales de personas con discapacidad también, sí. En salud mental. Comentanos sintéticamente para que vea la gente que en estos momentos están trabajando activamente. Sí, y lo que agregamos también a eso, a partir de la implementación del protocolo antipiquete, que lo hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación en el 2023, en diciembre, lo que iniciamos es también el monitoreo de la violencia estatal en el marco de la protesta social, digamos, un dispositivo que hacemos con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, que es monitorear en las manifestaciones cuando existe represión, bueno, documentar, ¿no?, de ese tipo de acciones, de delitos que cometen las fuerzas de seguridad, denunciarlos penalmente, visibilizarlos, presentarlos a los organismos internacionales. Bueno, tuve una tarea ahora en estos últimos 16 meses, llevamos monitoreadas más de 84 marchas, en la mayoría en Capital. En un tercio de esas marchas registramos hechos de represión, de violencia estatal. Así que eso es lo nuevo, pero lo que venimos haciendo hace ya 20 años es el monitoreo constante de, bueno, sistema penitenciario, las comisarías, como decías vos, cuando hay violaciones de derechos humanos, eso se denuncia penalmente, se intenta que se juzgue a los responsables de esos hechos, ¿no? Y bueno, y es bastante complejo porque son políticas, nosotros ya te digo, empezamos el monitoreo presencial, lo empezamos en 2005, llevamos 20 años. Y bueno, y el problema es que estas políticas se convierten en políticas transversales a todos los gobiernos, ¿no? Es decir, el tema de la tortura en los lugares de detención o de parte de la policía bonaerense son prácticas constantes de 20 años de esta parte que no se solucionan, no se resuelven, digamos, persisten, ¿no? Como prácticas sistemáticas, además, no son casos aislados o que ocurren de vez en cuando, sino que todos los días la policía bonaerense utiliza la violencia estatal contra los pibes pobres de nuestros barrios, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades. Entonces, bueno, sobre eso trabajamos mucho también en un informe anual que se publica cada año, tratando de visibilizar, de presentar un diagnóstico para que los poderes del Estado, bueno, lo puedan ver y puedan adoptar acciones o políticas para que eso cambie, ¿no? Ahora, sí, es paradigmático, creo, el nivel de seriedad de los trabajos de la Comisión por la Memoria en esto. Y en ese sentido, justamente es la seriedad la que le provee la verosimilitud respecto de la sociedad y las instituciones de estas cuestiones que son tan picantes, ¿no? Porque, digamos, son denuncias de peso contra la violencia institucional en distintos puntos. En ese sentido, ¿cuál es la evolución que vos sentís que tuvo la tortura en Argentina desde el trabajo que pudieron ver y cuál es el impacto en la cultura social, ¿no?, del hecho de denunciar la tortura? Mira, cuando nosotros empezamos con el monitoreo, había como una concepción de que la tortura era una práctica de la dictadura, que no pasaba en democracia y que en todo caso, si ocurría en algunos casos, eran casos aislados, eran como manzanas podridas, ¿no es cierto?, agentes que cometían algún hecho. Recuerdo, en el año 2005 hicimos una
relevamos casos de pasaje de corriente eléctrica, de picana eléctrica en la unidad 9 de La Plata, hicimos una denuncia penal, se logró probar pericialmente el pasaje de corriente eléctrica en una persona detenida, y fue como un escándalo porque, bueno, la picana eléctrica además era símbolo de la tortura en la dictadura, y entonces en aquel momento el ministro de Justicia, me acuerdo que fue a la comisión, hizo una conferencia de prensa y dijo, bueno, es un caso aislado, son manzanas podridas, los vamos a echar a todos, qué sé yo. Se minimizó. El trabajo constante, lo que nos fue permitiendo, y la capacidad de monitorear todos los lugares, nos fue permitiendo justamente relevar que se trata no de prácticas aisladas, sino de prácticas sistemáticas. ¿Por qué sistemáticas? Pues son prácticas que ocurren en todos los lugares de detención, es decir, no hay lugar de no tortura, distintas, con distintas modalidades se extiende en el tiempo, ¿no? Es decir, no es que en todas las cárceles se tortura igual, o no es que pasa lo mismo, pero la tortura entendida con una concepción relacionada con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, es decir, nos encuadramos en esa definición internacional, que es una convención que tiene rango constitucional en Argentina. La tortura no es solo el golpe que marca, sino un montón de situaciones que las personas padecen, el aislamiento, ¿no es cierto?, el hambre, condiciones inhumanas de detención, las situaciones de hacinamiento, es decir, bueno, ¿no? Se analiza toda esa complejidad de lo que pasa en los lugares de detención y es lo que se denuncia, pero lo que ha permitido todo este trabajo es mostrar que estamos frente a una práctica sistemática que continúa en el tiempo, que los gobiernos democráticos no han tenido políticas adecuadas para terminar con esas prácticas y que tiene en una parte de nuestra sociedad una aceptación importante, ¿no? Si hay gente que con los presos dice, bueno, que se mueran en la cárcel, si los matan mejor, ¿no? Gente que la solución es la violencia del Estado para resolver los problemas de la violencia, ¿no? En la provincia o en el país. Entonces, bueno, hay socialmente una idea arraigada en sectores importantes que hace falta más violencia estatal para terminar con la violencia social, ¿no? Cuando sabemos que en ningún país la violencia del Estado contribuye a resolver los problemas de la violencia de esa sociedad. Roberto, y abordando justamente esa cuestión, esa violencia del Estado, con el actual gobierno nacional, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su famoso protocolo, y que ustedes han estado desde el primer momento, ¿cómo? Sí. En primer lugar, plantear que esto es una política planificada desde el Estado, de represión y violación de derechos constitucionales, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, bueno, hay un modelo económico que se quiere imponer, que se está imponiendo, que tiene que ver con, bueno, obviamente la disputa por la riqueza, la concentración de esa riqueza en las manos de los más poderosos, los más ricos, esa disputa por esa riqueza, esa disputa con el mundo del trabajo, con los sindicatos, con las organizaciones, lleva, por supuesto, que haya muchas propuestas, protestas, reclamos, y frente a eso, obviamente, la política del gobierno, que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, no es dialogar, escuchar o tratar de resolver los conflictos, sino justamente maximizar la violencia y el conflicto, porque, bueno, lo que le interesa es reprimir para, de alguna manera, generar temor, generar terror en la sociedad, que la gente no vaya a manifestarse porque tenga miedo de que puede ser herido, de que puede ser detenido también. En estos 16 meses hay más de 211 personas que fueron detenidas con distintas causas, hay más de 2.045 personas heridas. Me acuerdo, heridas, Roberto, aquella marcha que detuvieron a 33 personas, que los acusaron de sedición, fue una cosa... Tremendo, porque ahí incluso... Como es una política planificada y muy bien pensada, lo que hacen también es modificar todo el andamiaje legal, ¿no? Entonces, el protocolo antipiquete es una parte, pero después hay otra serie de reformas que han intentado, algunas lograron, otras no. Han modificado también toda la legislación vinculada con la inteligencia. Entonces vos tenés hoy a las fuerzas federales haciendo inteligencia ilegal en el marco de las protestas, ¿no? Marcando quiénes son los manifestantes, los dirigentes, para después tomar medidas y represalias con esa gente. Es decir, bueno, han generado dispositivos institucionales que obviamente generan temor en la población. Insisto, nosotros relevamos 2.045 personas heridas de distintas formas, ¿no? Gases lacrimógenos, golpes, palazos, postas de goma, etcétera. Hay muchos más seguramente, porque no alcanzás a relevar todo cuando la represión se torna generalizada, pero lo que sí podemos dar cuenta, lo que sí podemos observar es que todo está destinado a generar que la gente no marche, que la gente se quede en la casa por temor a ser herido, a ser detenido, ¿no? Entonces hay realmente una situación bastante compleja desde el punto de vista de la vulneración de derechos constitucionales, derechos legales,
y lo que eso afecta a la democracia también, ¿no? Porque estamos ante una afectación importante del sistema democrático. Para que sepan los oyentes, los miembros, los voluntarios de la Comisión Provincial de la Memoria, Roberto Cipriano nos estaba comentando que ellos para hacer ese relevamiento lo tienen que hacer in situ, en el lugar, y en los que hemos concurrido a algunas de esas marchas, los hemos visto a ellos identificados con un chaleco rojo, y contando un poco esa experiencia, y es de todo, porque ponen en juego también ustedes su físico. Sí. De alguna manera es como lo que sucede con los corresponsales de guerra, pero no en un marco de guerra, ¿no? Pero sí en un marco en donde quizás vas a exponerte a violencia institucional o a por lo menos a atestiguarla. Y bueno. No, lo de Pablo Grillo es la muestra, digamos, ¿no? De un hecho gravísimo, la pérdida de masa encefálica por una granada de gala criógena disparada no en forma de hipérbole como deben tirarla, sino de manera recta contra la persona. Bueno, por suerte se está recuperando. Hay 3 personas que han perdido un ojo por posta de goma, ¿no? En estas manifestaciones. Nos ha tocado a nosotros y le ha tocado también a muchos trabajadores de prensa. Hay de esas 2.045 personas heridas, 122 son trabajadores de prensa. Y 29 somos, gente que trabajamos en el organismo de derechos humanos, que hacemos esta tarea. A nosotros, a mí, a varios de mis compañeros, nos han dado postazos de goma, gases, pimienta, lacrimógeno. Hemos pasado momentos de mucha violencia, sí. Obviamente que tratamos de evitarla y que uno se protege, se cuida, va con casco, máscaras, todo, pero a veces los hechos son tremendos, ¿no? Sí, además con la finalidad de dar testimonio, ¿no? De dar testimonio. De relevar, de documentar, filmamos, sacamos fotos, después eso se denuncia penalmente, llevamos 22 denuncias penales hechas por estos hechos, digamos, y y también informes a los organismos internacionales, al Congreso de la Nación. Sí, el sentido de esto no es solo la observación, sino una intervención muy clara de defensa de derechos humanos, ¿no? Sí, hay gente que le molesta eso, ¿no? Porque de alguna manera audita justamente una de las herramientas más centrales del poder, que es la violencia institucional. Tal cual. Y en este último tramo quisiera llevarte, que nos ha llegado a nosotros a través de las redes, sobre el último informe especial que se denomina la violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredón, que no solamente en Pueyrredón, que es sobre la gente en situación de calle. Sí. El desprecio directamente, es el desprecio humano sobre personas que han caído fuera del sistema. Sí, en Mar del Plata se ve claramente, porque además el intendente municipal está haciendo campaña en las redes con eso, ¿no? Diciendo que va a sacar a todos los fisuras, así les dice, a todos los fisuras de la calle de Mar del Plata. Entonces la lucha de este cuerpo de patrulla municipal que se creó es contra trapitos, limpiavidrios y gente que vive en la calle. Él se encarga de mostrar los videos donde incluso reivindica delitos que comete la patrulla municipal, porque hemos visto videos de un inspector golpeando a una persona y el intendente festejándose en las redes, ¿no? En lugar de denunciar lo que es su deber como funcionario público, hace apología al delito, ¿no? Reivindica esas acciones. Hay un culto a eso por parte de los funcionarios, ¿no? Claro, sí, y además es algo bastante extendido, digamos, ¿no? Decimos, ¿qué tratamiento le damos a la pobreza o le damos a la gente que está afuera, que se cayó del sistema, a los excluidos? Y y hoy, insisto, hoy hablábamos de cierto apoyo a un sector de la sociedad, es eso, digamos, ¿no? Es esta idea de que con esos enemigos, porque así se los va construyendo como enemigos de la sociedad, enemigos de la civilización, contra esos enemigos vale todo, vale incluso cometer delitos, vale actuar fuera de la ley. Entonces lo que hace Montenegro, pero que es una idea que está en la provincia, se está extendiendo, es que la patrulla municipal, que es como de alguna manera quien controla los códigos contravencionales en los municipios, empiece a asumir funciones de seguridad, cosa que no puede hacer legalmente, ¿no? Claro. En este caso de Mar del Plata son funciones extremas porque han armado a la patrulla, van con pistolas de esas Birna, de armas menos letales, pero también detienen personas, hacen cosas que tienen prohibidas por ley, pero van avanzando en crear su propia fuerza policial. Y esto nos preocupa mucho porque hay una ley muy clara en ese sentido. El monopolio de la fuerza lo tiene la Policía de la Provincia de Buenos Aires o en su defecto las fuerzas federales en determinados ámbitos o situaciones. Pero acá este intendente, lo que está haciendo es crear su propia policía y aplicando, leyes que no le corresponden. Que era un intendente que había sido ministro de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, Montenegro. Está vinculado con esa temática, claro, por lo menos su figura pública. Sí, fue juez también, conoce muy bien las leyes, ¿no? Que nosotros lo que decimos. De alguna manera eso, ¿no? El Estado de Derecho que se debilita
con todo este tipo de cuestiones que las mismas instituciones públicas realizan y van erosionando las bases de la democracia. Tal cual. Porque generan esta división, ¿no? Sí, además con una deserción importante del Poder Judicial, que es el poder que tiene que controlar, digamos, ese avance punitivo del Estado. El control lo hace el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial no está para controlarlo, entonces estamos más en problemas todavía, ¿no? Sí, que ahí hay un tema que lo trae a colación y está bueno decirlo, porque sucede a nivel nacional con esto que del protocolo del Ministerio Nacional, pasan estas situaciones. La ausencia de un poder importante que ponga control. O sea, si nosotros, la Constitución habla de un sistema republicano, de 3 poderes. Exacto. Y vemos la justicia en los distintos ámbitos una ausencia, o mirar al costado, o permitirlo directamente. Sí, porque justamente la cuestión de los principios republicanos es el control que entre los poderes realizan, ¿no? De eso se trata, digamos, que nadie pueda tener el poder absoluto. Y lo que termina pasando cuando el Poder Judicial está dentro del entramado político, que es lo que pasa, se designan jueces amigos, ¿no? Entonces terminan no pudiendo enfrentarse a ningún poder actual, porque si no lo amenazan con juicio político, etcétera. Y después un poder legislativo que también deserta en su tarea de legislar o de controlar al poder ejecutivo, ¿no? Así que estamos en un momento bisagra de la República en Argentina. Yo creo que la calidad de las instituciones ha decrecido. Y eso es un problema, digamos, es un problema porque al achicarse las posibilidades de control, bueno, pasa esto, ¿no? Tenés un presidente que todo el tiempo vulnera derechos, que gobierna por decreto, bueno, y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pero el camino de esto es un camino hacia el autoritarismo y hacia un modelo que no es precisamente el gobierno republicano. Claro, porque realmente lo que se viola directamente es la Constitución, abiertamente, y se dice, no es que es solapada, no, se dice abiertamente el derecho a ejercer la protesta, de peticionar a las autoridades, de la importancia de la soberanía del pueblo. O sea, la Constitución se viola abiertamente. Y los discursos de odio que todo el tiempo el presidente está instalando, Montenegro es otro ejemplo, esos discursos de odio, de violencia, de generar sobre ciertos sectores esa violencia, que lo que hace es repercutir en que la sociedad también se torna más violenta, ¿no es cierto? Y piensa que se resuelven los problemas con más violencia. Estamos en un momento complejo, sí. Y acá con el caso del intendente de General Pueyrredón, Montenegro, ¿ustedes han elevado esto a causa judicial? Sí, claro, sí, lo hemos denunciado penalmente también, se están investigando los hechos, todavía no hay novedades. Hemos presentado un corpus colectivo, también lo denunciamos al Consejo Deliberante para que lo investigue. Obviamente, como tiene mayoría automática, lo que hizo fue archivarlo sin tratarlo el Consejo Deliberante. Así que, bueno, sí, estamos tratando de que se genere respuesta de algunos de los otros poderes estatales, pero todavía no la tenemos. Este es el gran problema que estamos teniendo, digo, para pensar un país a futuro. Claro, si queremos seguir en un sistema republicano, las instituciones tienen que funcionar, ¿no? Exacto. Sí, el tema es justamente lo que está en juego es esta dinámica de círculo vicioso de la concepción popular del asunto, ¿no? Porque una cosa es lo que hagan los funcionarios, que eso evidentemente tiene que intervenir la justicia, y otra cosa es cuando por efecto, digamos, de réplica, la sociedad se va volviendo más violenta. Totalmente, sí. ¿Qué es lo que vemos, no? Los discursos de odio del presidente con las personas con padecimiento mental, discapacidad, ¿no? Diversidad de género, con todo eso también impacta socialmente, eso directamente. Sí, uno, ¿no? Porque gráficamente podría decir azuzar el fuego. Claro, bueno, uno perfectamente puede soplar el fuego y el fuego se va a hacer más grande, pero ¿cuál es la virtud de eso? Tal cual, sí, tal cual. Lo que se hace es generar más violencia en la sociedad, ¿no? Y eso nos termina afectando a todos. Bueno, por eso memoria es algo clave, creo que es el eje de la CPM, ¿no? De la Comisión Provincial por la Memoria, justamente es este trabajo de no olvidar, ¿no? De no olvidar por qué surgieron esas necesidades de analizar y de auditar la violencia institucional. Exacto. ¿Por qué surgió? La Argentina entró en un pozo negro en términos morales, éticos, en su momento, que desembocó en una tragedia de los 70. Y la CPM, de alguna manera, cumple con el legado de memoria. Sí, intentamos justamente que las cosas no se reiteren, ¿no? Pese a que uno ve determinadas medidas y dice, bueno, vuelve a pasar. Quienes tenemos algunos años, ¿no? Ve que en otros gobiernos políticas similares condujeron a un desastre y otra vez estamos en ese camino. Entonces realmente preocupa que no haya una memoria social, ¿no? Que evite que estas cosas pasen. Pero bueno,
estamos ahí dando la pelea y batallando para que efectivamente estas violaciones de derechos humanos se terminen, dejen de existir. Estamos en esa pelea de hace muchos años y vamos a seguir haciéndolo.